Buenas tardes a todos. Estamos en esta tarde un poco fuera de lugar y de contexto porque no es habitual para nosotras presentarnos en un auditorio público. De todo lo que ha dicho el padre Aurelio, me quedo con que soy monja dominica por la gracia de Dios y me siento una persona privilegiada por haber encontrado a Santo Domingo en mi vida, que él se cruzó más bien. Y bueno, vengo esta tarde pues a compartir un poco con vosotros esta vida que tenemos las monjas, que en muchas ocasiones pues es un tanto desconocida, y para romper un poco prejuicios e ideas preconcebidas que muchas veces pues no tienen mucho que ver con lo que realmente vivimos y somos dentro de la Iglesia y dentro de la Orden. Como conclusión de esta presentación, me gustaría deciros, como Reginaldo de Orleans, nuestro hermano, pues que creo que no tengo mérito alguno viviendo en esta orden, pues me he encontrado en ella extraordinariamente a gusto desde el primer día en que pisé el monasterio hace 21 años. Se me ha pedido que hable sobre el rostro femenino en el camino dominicano. Evidentemente, este rostro femenino abarca pues a laicas, a mujeres de vida apostólica y a las monjas principalmente. Evidentemente me voy a ceñir al caso de las monjas porque es lo que realmente más conozco y vivo, ¿no? Pero antes de entrar en el tema de las monjas, dentro del rostro femenino, yo querría hacer un apunte breve sobre el primer rostro femenino que conoció Santo Domingo en su vida, que fue el de su madre. La beata Juana de Azas, el primer rostro femenino que Santo Domingo vio al venir a este mundo. Una mujer que Rodrigo de Cerrato, también nuestro hermano, la define como llena de fe, honrada, honesta, prudente, muy compasiva con los pobres y afligidos y que gozaba de buena fama entre todas las mujeres de aquella tierra. La beata Juana trajo al mundo 3 hijos, de los cuales todos fueron religiosos: Santo Domingo, su hermano Manés, también beatificado y también dominico, y el venerable Antonio, sacerdote secular. Fue una mujer de las que dice la Escritura que es una mujer fuerte, porque su marido era soldado, era batallador en la Reconquista del siglo XIII, con lo cual es de suponer pues que la educación de sus hijos cayera sobre sus hombros, ¿no? Y la educación sobre todo en la fe de estos 3 hijos que resultaron todos religiosos. Ella es la que enseñó a Santo Domingo la compasión que luego él vivió durante toda su vida. Ella le dio ejemplo de compasión con los pobres, repartiendo el vino, que era un bien preciado, y que por su oración después el Señor multiplicó para que no se notara que había repartido a los pobres ante su marido, que le pedía vino y no había porque lo había dado todo. Imploró el auxilio del Señor y logró un nuevo milagro como en las bodas de Caná, la multiplicación del vino. Esta es la madre que enseñó a Domingo a amar al Señor con todo el corazón y con toda el alma. Y ahora, entrando ya un poco en el tema de las monjas, he querido tomar como compañera de camino también en este camino dominicano a María Magdalena, patrona de la Orden, primera predicadora, apóstol de los apóstoles, y que puede también reflejar un poco la vida de las monjas en cierto sentido, según voy a explicar. El subconsciente colectivo de todos identifica a María Magdalena en realidad con 3 mujeres del Evangelio. Una de ellas es la pecadora pública perdonada por Jesús, otra es la que realmente es la propia María Magdalena, de la que dice el Evangelio que Jesús echó 7 demonios y que le acompañaba en el camino con otras mujeres y que llegó a estar al pie de la cruz y tuvo la recompensa de verle la primera resucitado. Y una tercera, María, que también identificamos con la Magdalena, aunque realmente no es así, la hermana de Lázaro, la amiga de Jesús.
Sé que exegéticamente y científicamente no es cierto que estas tres mujeres sean la misma, pero para mi exposición pues voy a continuar con esta tradición que está tan arraigada en nuestra mente y en nuestra comprensión de esta persona. La vida de María Magdalena tiene como tres fases en relación con el Señor. Una fase va a ser su conversión, la segunda fase va a ser el seguimiento de Cristo y la tercera fase va a ser su misión. Estas tres fases las he cogido como prototipo también del camino de una monja dominica. En primer lugar, la conversión. Mujer, nadie te ha condenado, yo tampoco. Vete y en adelante no peques más. El primer fruto de la predicación de Santo Domingo al sur de Francia, entre los cátaros, son 9 mujeres que vivían en una comunidad de perfectas, de cátaras. Estas comunidades formaban a las niñas desde su más tierna infancia, pues niñas de familias nobles venidas a menos que por problemas económicos pues las entregaban a la formación a mujeres cátaras. Estas niñas eran educadas en primer lugar en lo humano, en lo espiritual y formaban parte de una cierta comunidad religiosa de algún modo, ¿no? Pues bien, el primer fruto que se conoce de la predicación de Domingo entre los cátaros son 9 mujeres de esta comunidad cátara, de esta comunidad perfecta, que quieren volver al seno de la Iglesia por la predicación de Domingo y que Domingo, para protegerlas de algún modo, pues las permite vivir en comunidad en lo que después será la Santa Predicación. Me parece bello recordar sus nombres en este momento porque son el primer rostro femenino de las monjas dominicas. Son Masarina, Berenguela, Adelaida, Raimunda, Guillermina, que fue la priora, Clarita, Curtolana, Genciana y Jordana. Estas son nuestras 9 primeras hermanas que vivieron a la sombra de Domingo, porque fue él el que las enseñó, el que las orientaba espiritualmente, las que le apoyaban también en la predicación en un tiempo en que Domingo no tenía apenas compañeros de predicación, nada más que las hermanas que no eran monjas, pero bueno, eran la primera semilla del primer monasterio dominicano que aún existe en Prulla. Domingo fue capaz de mirar a estas mujeres más allá de sus errores, igual que Jesús fue capaz de mirar a María Magdalena más allá de su pecado, más allá de su vida y de hacer de ellas criaturas nuevas, ¿no? Estas mujeres convertidas del catarismo no hubieran sido admitidas en ningún monasterio precisamente por su pasado. Domingo confía en ellas y las permite formar parte y ser una piedra angular en la predicación que él llevaba a cabo. Dicen nuestras constituciones que las monjas dominicas nacieron cuando el Santo Patriarca Domingo asoció a las primeras monjas a la santa predicación por su oración y su penitencia. Es decir, las monjas son la piedra angular de la predicación, el cimiento sobre el cual se va a edificar después todo el resto de la orden. Domingo en aquel entonces no sabía lo que iba a suceder después, no sabía que se iban a congregar a su alrededor otros predicadores, no sabía que se iba a fundar una orden, pero él ya tenía un núcleo de hermanas que oraban y que intercedían al Señor por el fruto de su predicación. Domingo confió siempre en las mujeres, en las hermanas. En la carta que enviará a las monjas de Madrid les escribe: no queremos imponeros que alguno de los frailes tenga potestad de admitir o introducir a algunas mujeres, sino solo la priora con el consejo de su convento. Es decir, les da plena autoridad sobre su propia comunidad para que ellas puedan vivir igual que los frailes en una comunidad
de vida y de predicación y de oración. Estas mujeres son convertidas en dos sentidos. En primer lugar, se han convertido de la herejía cátara y son convertidas porque entran en la vida religiosa de la Iglesia. Es decir, Domingo recoge toda la experiencia religiosa que estas mujeres tenían, toda la experiencia de Dios y de oración y de vida comunitaria para apoyar sobre ella el futuro de la comunidad. Lo que traemos a la orden cuando llamamos a las puertas no es para dejarlo al margen, sino es para incorporarlo, para de algún modo convertirlo en dominicano. Todas venimos al monasterio, pues sobre todo con una experiencia de encuentro con el Señor, porque si no, no llegamos al monasterio, ¿no? Llegamos con una experiencia cierta de oración. Evidentemente habrá que profundizar y habrá que aprender más, pero todo lo que traemos, el bagaje humano y espiritual, es aprovechable, no es para dejarlo al margen, no es para olvidarse de ello, sino para convertirlo y, de algún modo, dominicanizarlo. Que es así como Santo Domingo también fundó su primera comunidad sobre los pilares que estas hermanas ya traían de su pasado. Es una comunidad que no simplemente está para rezar por los predicadores. Ciertamente rezamos y oramos por el fruto de la predicación, pero es más bien una comunidad que predica con su vida. Es decir, el ser dominicas implica ser una predicación viva, no simplemente rezar, que ciertamente lo hacemos, orar, interceder para que la palabra dé fruto, sino que el testimonio de vida es nuestra propia forma de predicación, de lo que hablaré más tarde. En los inicios, la comunidad de Prulla no va a ser una comunidad solo de mujeres, sino que se va a convertir en una comunidad doble, no mixta, sino doble. Es decir, en un mismo lugar hay una comunidad de hermanas y hay una comunidad de frailes predicadores, todos ellos involucrados en la predicación, todos ellos con la misión de anunciar la palabra, todos ellos a una para ganar almas para Cristo, según la expresión que se usaba en aquel tiempo. En Prulla, Santo Domingo lo que hace, o lo que en realidad ocurrió, fue la primera experiencia de la orden. En Prulla, Santo Domingo está viendo cómo la oración y la contemplación es base fundamental para el éxito de la predicación. En Prulla, Santo Domingo aprende que el testimonio de la vida comunitaria es imprescindible para la predicación, que no se puede ser un predicador en solitario, sino que la vida comunitaria es fundamental y de hecho va a ser una pieza fundamental para la orden durante toda su vida. La fundación de otros 4 monasterios durante la vida de Santo Domingo nos muestra la importancia que le dio a la existencia de los monasterios cerca de los frailes. Durante la fundación en Bolonia se ha recogido, o la historia ha conservado, esta frase de Domingo: es de todo punto necesario, hermanos míos, construir una casa para las monjas, aunque para ello tengamos que dejar de construir la nuestra. Es decir, Santo Domingo antepone la existencia de un monasterio, aun incluso a riesgo de sacrificar la fundación de los frailes. Esto nos demuestra claramente la importancia que las monjas tienen para él, el cariño, la entrega que siempre profesó a las hermanas y que de hecho después confió a la solicitud fraterna de los frailes con sus más y sus menos durante 800 años, pero que aún hoy perdura. Donde hay un convento de frailes es necesario un monasterio. ¿Y cuántos hermanos en el mundo están gritando que nos faltan las monjas, que no hay monasterio, que necesitamos a las monjas? Domingo fue su protector, su consejero, su maestro espiritual, su proveedor material, el legislador. Él fue el que redactó la Constitución o la regla de Prulla y más tarde la de San Sixto.
Como dominicas estamos llamadas a vivir en permanente estado de conversión. Nunca somos dominicas definitivamente, sino que cada vez tenemos que continuar en conversión. No se trata de convertirnos a ser mejores ni a ser más buenas, sino a convertirnos a Jesucristo, es decir, a que Jesucristo vaya creciendo en nosotras para que nosotras mismas podamos traslucirlo en nuestra vida a quien nos rodea. Es decir, en esta conversión y en este paralelismo con María Magdalena es como si rompemos el frasco del perfume de toda nuestra vida a los pies de Jesús, sin reservarnos nada. Después de esta conversión, María Magdalena experimenta lo que es el seguimiento de Cristo. Con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que le servían con sus bienes. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Nuestro seguimiento de Cristo como monjas dominicas tiene 4 pilares fundamentales: los votos, la celebración de la liturgia y la oración privada, la vida común y el estudio. En cuanto a los votos, como religiosas dentro de la Iglesia Católica, pues profesamos los votos de obediencia, pobreza y castidad, aunque, como es tradicional en la orden desde el principio, en la fórmula de profesión solamente se pronuncia el voto de obediencia, pero quedan implícitos los otros 2. Una obediencia que es, en palabras de Fray Bruno Cadoré, una obediencia a la misión de la orden, una obediencia que se explicita en una obediencia a la voluntad de la comunidad, a lo que comunitariamente se decide. Una obediencia, evidentemente, a los superiores, pero sobre todo a la misión de la orden. Profesamos obediencia a lo que la orden nos pide en cada momento. Un voto de pobreza que implica no solamente la pobreza material, sino la pobreza de poner al servicio de la predicación y de la misión de la orden todo lo que tenemos en lo humano y en lo espiritual, un compartir, un sentirse pobre también y necesitada cuando hay algo que no sabes, no puedes hacer y otra hermana debe hacerlo por ti. Una castidad que nos hace no solamente célibes, sino madres. Lo dijo el Papa Francisco hace poco a un grupo de religiosas: no seáis solteronas, no somos célibes ni porque no tengamos con quién habernos casado y formar una familia, ni porque somos amargadas. Somos célibes por el reino de Cristo y nos sentimos madres espirituales de muchos hijos engendrados en la fe por nuestra maternidad espiritual. Evidentemente, mucho del fruto de esta maternidad no la conoceremos en esta vida, sino en la otra, pero os aseguro que es un gran gozo conocer la entrada en la vida de alguien que consideramos hijo nuestro por la fe y que en ciertos momentos especiales el Señor nos lo puede dar a conocer, y os aseguro que es un gran gozo, igual que cuando una madre puede abrazar al hijo de sus entrañas. Por ser contemplativas, la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestra vida se dedica a la oración. En primer lugar, la oración litúrgica, la oración pública de la Iglesia, la oración de las horas, que para nosotros es también un gran momento de predicación, una oración que se puede compartir con nosotras porque damos oportunidad de compartirla. Y una oración privada, especialmente con la palabra de Dios en nuestras manos, que es algo que Domingo siempre llevaba en sus viajes y que nosotras también manejamos con bastante asiduidad y con bastante amor también por esta palabra, ¿no? Porque si la misión de la orden es alabar, bendecir y predicar, qué mejor que la alabanza divina y el poder saborear esta oración litúrgica en el silencio contemplativo.
La intercesión y la acción de gracias están muy presentes en nuestra vida. Somos como las camilleras de la humanidad, ¿no? Igual que en el Evangelio, unos que querían llevar a un enfermo a los pies de Jesús no encontraban por dónde entrar y lo descolgaron por el techo. Pues nosotros ponemos a la humanidad a los pies de Jesús para que Él pueda hacer con la humanidad lo que Él estime más necesario, que siempre será la salvación. Como dominicas, la vida comunitaria es algo también fundamental. Santo Domingo simplemente a sus frailes y a los primeros hermanos pedía vida común y obediencia. La vida común que implica también para nosotras, como en otra de las conversaciones explicó el padre Javier Carballo, una democracia dominicana, es decir, la comunidad tiene también su autoridad suprema en el capítulo comunitario, de tal manera que es bellísimo ver cómo la comunidad camina por la decisión de la comunidad y sobre todo porque el Espíritu del Señor crea en nosotras una comunión y una unanimidad, que es de lo que se trata, no de unas mayorías, sino de crear un solo corazón y una sola alma. Y por ser dominicas, finalmente el estudio es una piedra fundamental para nosotras, un estudio que nos hace esforzarnos para acoger y entender el don gratuito que hemos recibido de Dios, para acoger no solo con el corazón, sino también con la cabeza la palabra de Dios y lo que se proclama cada día. No basta decir que Dios nos da su palabra, sino podemos cooperar con esa gracia por medio del estudio y la contemplación, para que no sea una gracia recibida en vano, para que no caiga en saco roto, como dice San Pablo, esta gracia. El estudio para nosotras siempre es un encuentro luminoso con la palabra. Es el medio que el Señor tiene también para hablar a nuestro corazón, para enamorarlo cada día. Decía Fray Bruno en una reunión con prioras y maestras de novicias de toda España que el estudio es la ocasión que las monjas tienen para hacer caminar a la vez la cabeza y el corazón. Debemos caminar con la cabeza y con el corazón, no podemos ser ya monjitas, porque debemos tener la capacidad de dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra vida. Deben ir juntos la cabeza y el corazón, la inteligencia y la voluntad, la fe y la razón. El estudio como dominicas en estos últimos años está dando una prioridad importante porque se ha reconocido que durante muchos años se ha tenido un tanto descuidado y es piedra fundamental de nuestra vocación dominicana en la orden. Junto a estos 4 elementos, que son los fundamentales, los votos, la liturgia y la oración, la vida común y el estudio, hay otros 5 en nuestro seguimiento de Cristo que nos ayudan a que estos 4 se puedan articular y se puedan vivir como un todo, no como una división, como unos compartimentos estancos, sino como una vida plena. La clausura, el silencio, el hábito, el trabajo y las obras de penitencia. La clausura vivida como un medio, no como un fin. También ha habido épocas en la historia en que la clausura se le ha dado una importancia mayor de la que en realidad tiene, de tal manera que hoy día se está haciendo un esfuerzo pues, para que la clausura ocupe su lugar dentro de los elementos de la vida dominicana. No se trata de una fuga mundi, una huida del mundo, sino que la comunidad existe como una luz que se deja ver por el mundo. Fray Timothy, el maestro de la Orden de hace unos años, en una carta a la Orden sobre la vida contemplativa, utilizó la comparación de un monasterio dominicano con la ciudad levantada en lo alto del monte, que no se puede esconder porque está puesta para iluminar. Dice Fray Timothy, por más que la clausura pueda parecernos pequeña, el habitar con Dios descubre un espacio inmenso, la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios. En la clausura aprendemos a no huir de Dios, de las hermanas y sobre todo de una misma. Otro elemento de ayuda es el silencio.
Una vida contemplativa se nutre esencialmente del silencio, para que esta palabra que se siembra cada día en nuestros corazones dé fruto, para dejar un espacio que Dios pueda habitar y de donde Dios pueda hablar. Un silencio habitado no es un silencio de muerte, sino de vida. Es un silencio donde brota la vida que Dios siembra cada día. El hábito es un signo de pobreza, de predicación visual también, de identificación, de comunión entre las hermanas. Ya no hay más ricas o más pobres. Ayuda también a frenar de algún modo la vanidad natural de las mujeres, el poder vestir de un modo sencillo sin mayor preocupación. Otro de los elementos que ayuda es el trabajo como ascesis también, como penitencia, como esfuerzo que requiere el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en comunidad. Hoy día el tener un trabajo, lamentablemente, para muchos es un lujo. Entonces, nosotras también tratamos de, con este trabajo que el Señor nos concede, poder ayudar a otras personas con un testimonio de pobreza también, de compartir nuestros bienes con los más necesitados o con los que no tienen este medio de vida, ¿no? A veces también proporcionando trabajo a quienes no lo tienen. Y por último, las obras de penitencia. Fundamental no desvincular la vida cristiana ni la vida de las monjas contemplativas de las obras de penitencia. Muchas veces la misma penitencia que nos ofrece la vida cotidiana, ¿no? Cuántas veces la vida común es un esfuerzo diario que, si es difícil una convivencia a veces en las familias con personas de la misma carne y sangre, cuánto más entre personas que cada uno tenemos nuestro padre y nuestra madre, con diferencias de edad a veces también muy, muy distintas, pero que conlleva a veces una penitencia, pero muchas veces también muchas satisfacciones. En el camino de María Magdalena hemos visto la conversión, hemos visto el seguimiento de Cristo con todos estos elementos, que voy a repetir un poco por resumir, elementos fundamentales: los votos, la celebración de la liturgia y la oración privada, la vida comunitaria y el estudio, y los 5 elementos auxiliares: la clausura, el silencio, el hábito, el trabajo y las obras de penitencia. Como último apartado de la vida de María Magdalena, la misión. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Raboni, que significa maestro. Jesús le dice: suéltame, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Pienso que esta última frase es algo que podríamos firmar todas las monjas dominicas. He visto al Señor y ha dicho esto. En una ocasión visité de paso un monasterio de clarisas, y entonces una de las hermanas me preguntó, me sorprendió la pregunta, pero bueno, dice: ¿cómo se llama su madre fundadora? Yo, claro, me quedé así un poco sorprendida. Dije: pues es que no tenemos madre. ¿Cómo? ¿No tiene madre fundadora? Digo: no, nosotras tenemos padre, pero no tenemos madre. Quizá esta ausencia de madre tiene una consecuencia muy importante: que por nuestras venas corre la pasión por la predicación y la salvación del mundo que tenía Santo Domingo. Esto lo llevamos en el ADN dominicano. Esto no podemos de ningún modo reprimirlo, porque es Santo Domingo el que nos lo ha transmitido personalmente él mismo. Entonces, la parte de la misión
No es algo que se quede reservado para los frailes y la parte de la oración y la contemplación para las monjas. Las monjas somos misioneras y los frailes deben ser contemplativos. Un monasterio dominicano, desde el primero hasta el último que se haya fundado en los últimos tiempos, existe para dos fines, porque la misma orden existe para estos dos fines, para la predicación y para la salvación de las almas o del mundo. Y para nada más. Si buscamos otra finalidad de un monasterio dominicano, nos estamos perdiendo el norte. No somos monjas para la santificación personal, eso vendrá por añadidura. Lo que nosotras debemos buscar es que el mundo conozca la salvación de Jesucristo, que el mundo pueda vivir bajo la sangre de Cristo en la cruz y bajo su resurrección. De tal modo que todo encuentro con el Señor lleva inexcusablemente a la misión, a transmitirlo. No podemos guardarnos la buena noticia de la salvación del Señor. En el año 2001, el capítulo general de Providence, en Estados Unidos, tuvo una comisión dedicada a los asuntos de las monjas y al finalizar el capítulo aprobó un documento sobre la vida de las monjas. En ese documento se lee: es en la vida del día a día la auténtica predicación de los monasterios. Las monjas se hacen predicadoras en la medida que superan las contingencias, a veces dolorosas, y se goza de la vida común, del silencio, del estudio y de la oración de cada día. Nuestra liturgia y oración es predicación, nuestra vida comunitaria es predicación, nuestro silencio está gritando que Dios ama al mundo, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. No huimos del mundo, traemos al mundo con nosotras y lo presentamos a Dios. Repitiendo las palabras de Fray Bruno Cadoré a las monjas, que hacemos profesión de obediencia a la misión de la orden, que debemos estar donde la orden nos necesita, no donde las piedras nos cobijan. Esto es algo que pienso que felizmente nuestra comunidad ha tenido un discernimiento estupendo que estamos viviendo, como el padre Matamoros ha anunciado al principio de la presentación. Hace unos años se nos ofreció la posibilidad de ayudar un monasterio, el único que hay en Brasil, de dominicas, en un país que es no sé cuantísimas veces España, que solo tiene un monasterio con peligro de desaparecer por falta no de vocaciones, sino de capacidad de formar vocaciones. Nuestra comunidad no estaba en disposición de poder prestar monjas, aunque bien hubiéramos querido. Entonces nos hemos prestado a formar a estas hermanas para que cuando sean monjas puedan ir ellas mismas a su país de origen, a Brasil. Este es pienso, un buen ejemplo de esta misión que las monjas tenemos, que estamos donde la orden nos necesita. En España hay cerca de, ¿cuántos monasterios? 80. Bueno, 70, me da igual. En España hay 70 monasterios y en Brasil solamente uno a punto de morir si no auxiliamos con todo el interés y con toda la capacidad que tenemos. Ciertamente no somos tampoco una comunidad muy boyante, somos 14 hermanas, pero hemos visto que la orden nos necesita allí, que nuestra misión es para que la orden pueda sobrevivir. Al principio ya he explicado cómo las monjas son imprescindibles para la misión de la orden. No somos un añadido de la orden, somos la orden. La orden sin las monjas no es la orden de predicadores. Somos imprescindibles, de tal manera que ayudar en este sentido es algo que nuestra comunidad lo ha visto como algo urgente y necesario. También nuestra presencia y permanencia en los monasterios, en un mundo que es todo tan volátil, tan sin fundamento, tan sin permanencia, todo provisional, todo según me vaya.
el testimonio de una permanencia de hermanas que llevan 60 años en el mismo monasterio, toda la vida entregada a los pies del Señor, pues pienso que es una buena predicación. Algo tiene que haber cuando personas que podíamos tener un futuro prometedor estamos en un monasterio. Recuerdo que cuando yo conté en casa que iba a dejar el trabajo para entrar en el monasterio, me preguntaban, pero bueno, con lo que sabes, con la carrera que has hecho, no puedes ir a misiones, no puedes ir a... Y yo decía, yo lo más urgente que veo hoy en el mundo, que solo puedo hacerlo yo, es orar. Ir a misiones, curar enfermos, enseñar en los colegios, puede hacerlo cualquiera. Orar es la llamada que yo tengo, no tengo otra. Interceder para que el mundo conozca la buena noticia del Señor. Ciertamente esto, fuera de un ambiente de fe, es una estupidez y una locura, verdaderamente una locura. Pero el ver cómo el Señor sigue llamando, sigue cautivando corazones, sigue habiendo hermanas que desean entregar toda su vida al Señor por la causa del reino, por la causa del Evangelio, por la predicación del Evangelio, con una vida que es apasionante, porque es que nunca se acabará de descubrir. Yo misma, preparando esta conferencia que he tenido que leer y buscar cosas, he seguido aprendiendo, he seguido bebiendo de este manantial que es inagotable y apasionante. En el contexto del año jubilar, pues ¿qué podemos decir a los hermanos? Como María, he visto al Señor y ha dicho esto. ¿Qué decimos a los hermanos? Ve y predica, sin cansarte. La orden no puede cansarse nunca de anunciar la salvación que ha traído Jesucristo. Ve y predica, porque nosotras estamos detrás intercediendo por ti, para que la palabra de Dios no vuelva vacía, sino que dé fruto abundante en aquellos a quienes es enviada. Esta palabra de Isaías, que también está clavada en el corazón a fuego, para que la palabra de Dios no vuelva vacía, sino que dé fruto abundante en aquellos a los que ha sido enviada. El rostro femenino en el camino dominicano es muy variado. Durante la historia ha habido cantidad de hermanas que han dado un testimonio, canonizadas y no canonizadas, porque la santidad solamente Dios la conoce, ¿no? Os aseguro que hay verdaderos tesoros de santidad en los monasterios, que hermanas mayores que se les ve totalmente entregadas, totalmente volcadas, viviendo su vocación con ilusión a los 80, a los 90 años, a los 95 años que tenemos nosotras una hermana. De hermanas que tienen un rostro y que también ellas, pues de algún modo están con nosotros hoy a través de mi pobre presencia.